Gloria le damos a nuestro Padre Celestial. Amén. Amén. En esta mañana estamos agradecidos con Él, por su bondad, por su amor, por su fidelidad para cada uno de nosotros. Amén. Amén. Como dijo mi hermano Elvin, llegamos de una forma, pero nos vamos de otra. Cuando venimos con corazones abiertos, sedientos de lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. El culto se divide en partes. Yo no voy a hablarle, pero quiero decirle algo. Llegamos a este servicio con un propósito, y es de buscar la presencia de nuestro Dios. Y llegamos contentos, tristes, angustiados, y a pesar de eso sale de nosotros gratitud para con Él, y lo expresamos a través de la alabanza y la adoración. Pero llega el momento en el cual nosotros tenemos que estar atentos, saber qué es lo que tiene el Señor para cada uno de nosotros. Amén. En esta mañana yo preparé un mensaje, pero cuando nos dejamos guiar del Espíritu Santo, Él hace como Él le parece. Amén. Yo quiero que ustedes abran conmigo la palabra en Daniel capítulo 3. Vamos a leer del versículo 15 al 18. Es un pasaje conocido por todos nosotros. Hemos escuchado, hemos hablado del tema por muchas veces, pero hoy me parece interesante volver a hablar del tema. Gloria al Señor. Dice la palabra: ahora pues estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho, porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Aleluya. Gloria al Señor, sí, por esta palabra. Amén. En estos domingos, pues, para comenzar el año, hemos abordado el tema de la fe. Y cada uno de nosotros nos ha correspondido tener un mensaje, o sea, decir qué es la fe, qué ha hecho Dios en nuestras vidas a través de ella. Porque algo estoy seguro, que nosotros no podemos predicar algo de lo cual no hemos vivido, de lo cual no hemos participado, porque sería una palabra vana que no lleva a ningún resultado. Amén. Caminar en medio de la fe nos ha llevado a tener experiencias importantes en la vida. Amén. Aprendemos a estar seguros a través de ella. Aún nosotros, al salir de nuestras casas, confiamos y tenemos esa fe, esa seguridad que vamos a volver a ella. Amén. Amén. ¿Y qué sucede? Nosotros salimos con fe, creyendo que voy a volver a mi casa. Ya vuelvo, decimos. Pero como leíamos, algunos no vuelven. Pero hoy le damos gracias a Dios porque nosotros hemos salido y hemos vuelto. Amén. Hablar de mi persona, de la fe, pues de pronto dirán, tiene un privilegio, nací en un hogar cristiano, un hogar
donde se practicaba y se predicaba la palabra. Como digo yo, eran cristianos enchapada a la antigua, donde todo tenía que ser correcto, donde mirar era pecado, donde, bueno, todo tenía que ser perfecto. Le doy gracias a Dios por ello. Mis padres, pues, un hombre y una mujer de Dios, me enseñaron desde un principio lo que es el temor a Dios, no el miedo a Dios, porque a Dios no le tenemos por qué tener miedo. Y si le tuviésemos miedo, aún no hiciésemos cosas que a veces hacemos. Allí se cumple la palabra cuando ella nos dice que tenemos que instruir a los niños en el camino, en la palabra. Y a veces pensamos, esa palabra, pues, pero yo le doy fe hoy que en mí esa palabra se ha cumplido. ¿Amén? Tal vez aún mis familiares, mis amigos esperaban que cuando Rubén creciera se iba a apartar, se iba a desviar, porque tal vez veían esos malos ejemplos. Pero para la gloria de Dios, después de 54 años, aquí estoy aún sirviéndole al Padre. Entonces sí vale la pena que nosotros como padres podamos instruir a nuestros hijos, como padres podamos seguir guiándolos, porque hoy es aún más difícil guiar a nuestros hijos en el camino de nuestro Padre. Hoy cuando todo es bueno, cuando a lo malo le han dicho que es bueno y a lo bueno le han dicho que es malo, es difícil, pero nosotros tenemos que seguir confiando en la palabra porque ella no pasa, ya no está vacía. Haber nacido en un hogar cristiano no me garantizaba a mí una salvación, no me garantizaba a mí tener todo a la mano, no, porque el hecho de que tú y yo seamos cristianos no significa que tenemos dinero. No, eso no nos dice la Biblia. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y te vendrá todo el dinero y todas las cosas las tendrás allí a la mano. No, porque un principio es que hay que ganarnos el pan con el sudor de nuestra frente. Amén. Y en mi hogar, un hogar humilde, donde moraba el Espíritu Santo, pero económicamente no había facilidades. Mis padres pues lograron aprender a leer, a escribir, pero de ahí no pasaron. Mi padre es un agricultor, mi madre una ama de casa. No había la forma de brindarme lo que un niño desea, lo que uno quiere en una Navidad. Saber que una Navidad llegaba y tener el mejor regalo para mí de Navidad, un baloncito de pasta y una cornetica pequeñita, pero para mí hoy yo decía, ese fue el mejor regalo que yo recibí en mi infancia, porque se logró a base de esfuerzo. De donde no había, hubo que sacar para que Rubén y Néstor, mi hermano, pudiésemos tener, al igual que los otros niños, una Navidad. Yo recuerdo, mis amados, que en mi casa era una casa de barco. Había una ventanita igual corta. Allí la tapaban no con una cortina, con un saco donde se echaba la yuca. Eso era lo que le ponían. Y yo el día antes de 25, yo venía y ponía como, la abría un poco para cuando papá Dios llegara a llevar los regalos, pudiese por ahí al menos meternos algo a nosotros. Porque nos han enseñado y yo aún sigo y creo que Él es quien nos provee a nosotros los padres para darle a los hijos. Por lo tanto, los regalos que ellos reciben es porque Él se los ha dado. Y siguiendo la palabra, allí uno aprende a vivir por fe. Allí es donde yo digo que tengo el arma poderosa para yo poder avanzar en la vida. Porque uno no se puede quedar allí rezagado diciendo, ay, es que yo soy pobre, yo tengo la salvación y ya, y no, y me muero allí de hambre. No, uno tiene que
clamar a Dios, ir a la palabra, mirar lo que ella nos enseña, lo que ella nos manda y nosotros poder aprender. Allí yo pude aprender a vivir el día a día confiando en mi Dios, confiando en sus promesas, confiando en lo que Dios es capaz de hacer en cada una de nuestras vidas. Aleluya. Allí en ese estado aprendí y vi la mano de Dios. Un niño pobre teniendo un juego llamado en inglés Husker Du, sorry, va hundido, tener bicicleta monareta con frenos de pedal, a un niño que no tiene nada como un recurso y lograr tener eso es porque Dios es bueno. ¿Amén? Yo logré tener esos juegos, un juego que se llama Busca mi pareja, era el juego del barrio, era el juego que todo el mundo quería jugarlo. Tener un reloj electrónico donde yo jugaba en él hace 35 años, 40 años, que hoy en lo moderno tener un reloj electrónico y que jugamos, yo lo tuve en ese entonces. ¿Por qué? Porque Dios me sostenía, porque esa fe que había en él era la que permitía que todo eso se diera. Hoy yo quiero hablarle de 3 aspectos importantes basados en la fe, que se desprenden de una persona que tiene fe. Hemos escuchado que la fe es aquello que me lleva a Dios, que me da la salvación. Hemos escuchado que a través de la fe yo voy a tener lo que yo quiero. A través de la fe yo voy a pedir y voy a recibir. Eso nos lo han enseñado a mí. Pero hay cosas que hoy nosotros tenemos que aprender y estar seguros, porque no podemos ser cristianos frustrados. No podemos ser cristianos como que diciendo, ajá, ¿y por qué en mí no se da? ¿Por qué la fe que yo tengo? ¿Qué pasa con esa fe? Hay formas de que nosotros podamos activar la fe. Hoy podemos hablar que la fe, en primer lugar, nos da confianza. Amén. Amén. ¿Qué nos da la fe? Confianza. ¿Confianza en qué? Dios. En Dios, en que me va a proveer, en que me va a dar, en que voy a tener. Y si nosotros hablamos de confianza, de confiar de quién es Dios para mi vida, confiar qué voy a esperar de Él en mi vida. Cuando hay confianza, ¿hay lejanía o hay cercanía? Hay cercanía, ¿verdad? Cuando yo confío en alguien, tengo la capacidad de llegar a esa persona. No es que me alejo de ella, sino que me acerco más a ella. Y a través de la confianza, nosotros podemos lograr ese paso de acercarnos más a Dios. Cuando en nosotros hay seguridad de quién es Dios para mi vida. Dios es mi protector, ¿verdad? En Dios hay una estabilidad de mi vida. Si nosotros miramos, seguridad es una sensación que nos ubica donde en el presente. Entonces, cuando hay seguridad, estoy viviendo un presente. Y eso lo podemos ver en el versículo 16 de Daniel 3. La palabra nos dice que Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Amén. Amén. Rey, no hay nada que decir. La historia nos dice que Nabucodonosor mandó a hacer una estatua o hicieron una estatua porque
habían unos hombres que no adoraban, no hacían lo que él decía, y vamos a justiciarnos a ellos, y a través de esta estatua vamos a obligarlos que ellos también adoren esa estatua. Y aún el mismo rey tuvo que venir donde ellos y decirle: ustedes tienen que hacer. Cuando la estatua esté y se dé la orden, tienen que humillarse delante de ella, dice la historia. Pero estos personajes dijeron: no, eso no nos va a amedrentar a nosotros. En nosotros hay una seguridad, hay una protección. Amén. Y es por esta razón que ellos se atreven a responderle al rey diciendo: no es necesario que nos lo repitas, no es necesario que tú vengas ahora a asustarnos, no, ya estamos seguros, estamos sabidos en quién está nuestra seguridad, de quién depende nuestra seguridad. Y como cristianos, mis amados hermanos, tenemos que definir en mi fe qué seguridad tengo yo con mi Dios. Amén. No es que qué seguridad me brinda Él, sino de mi parte, cómo me siento yo seguro de estar allí protegido, saber quién es Dios en mi vida. Como les decía, esa fe, esa seguridad me movió a esperar y confiar en el Señor. Tuve los mejores juguetes que tal vez los niños que tenían dinero en el pueblo, porque nadie tenía un juego como los que yo tenía. Pero eso, ¿quién lo hizo? Dios, ¿amén? Porque había una seguridad en mí de que Él era quien me iba a proveer, quien me iba a proteger en ese momento. En segundo lugar, hablamos de la confianza, que es la cercanía que hay entre Dios y mi persona. Es esa confianza de saber esperar en el Señor. Y nos dice el versículo 17: he aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tu mano, oh Rey, nos librará. Amén. Mire esa confianza que había en estos varones. Dice que la confianza es esa sensación que nos ubica donde en el futuro. Hablamos que la seguridad nos ubica en el presente. La confianza nos ubica en el futuro. ¿Y cuál era el futuro de ellos? Que algo iba a suceder. Dice: he aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede. Cuando tú veas que no vamos a adorar esa imagen, tú has dicho que nos vas a echar en un lago de fuego que está ardiendo. Allí podrá pasar algo. En un futuro, Dios se va a glorificar, porque había la confianza en ellos, mis queridos hermanos, de que Dios estaba allí dispuesto a obrar. La fe no significa que voy a ver todo lo que quiero en el momento que quiero. Es estar convencido que lo veré. Amén. Porque tú y yo muchas veces hemos orado y decimos: Señor, yo quiero esto, estamos frustrados porque no vemos suceder eso como yo quería. Pero cuando hay la confianza en el Señor, tú vas a ver el resultado, que aún es mejor de lo que tú y yo esperamos que Dios hiciera a favor de nosotros. Entonces, mis amados, no se trata de que yo pido y Él me da, y esa es mi fe. Uy, el hermano tiene fe y mira cómo le va. No se trata de que yo puse la mano y se sanó y ya, Dios obró, porque así viviremos como unos cristianos defraudados. Pero hoy el Señor nos insta a través de su palabra que tenemos que seguir confiando en Él. Así el sol no brille, mis amados, yo sigo confiando en el Señor. Así no haya vacas en los corrales, yo sigo confiando en el Señor, porque Él ha prometido y Él va a cumplir en mi vida. En esa confianza uno se mueve, uno quiere tener cosas. En esa confianza nosotros queríamos tener una vivienda, y cualquiera puede tener ese deseo de tener su casa propia, porque pagar arriendo
Uno termina de poner el billete y ya está soltando el otro billete del próximo mes. Así lo veíamos. Y yo decía, yo no quiero vivir esa vida. Y mi fe alcanzaba a visionar que podía tener una vivienda. Y fuimos, el primer intento, hicimos las vueltas. No se dio como nosotros pensamos que iba a ser. Nos sentimos como que no funcionó la fe que teníamos. No funcionó esa confianza que había. Y tal vez nos entristecimos. Y pasó el tiempo. Volvimos a insistir. Y otra vez se nos negó. Hoy yo paso por esos barrios porque a veces me ha tocado pasar y yo digo, de lo que me libró el Señor, de lo que nos libró el Señor. Porque en el afán uno dice, donde sea me meto, pero Dios no quiere que tú y yo nos metamos donde sea. Porque como hijos de Él tenemos privilegios y Él está siempre dispuesto a darnos ese privilegio. El tercer intento que hicimos, las cosas se dieron. Y hasta que yo me asusté porque voy a la constructora a ver ese plan que hay y el Señor apenas me ve, empieza a hablar con una confianza y dice, usted tiene cara de buena gente, usted tiene cara de persona responsable, aquí están los planos, usted va a ser el primero que va a escoger su apartamento. El corazón empezó a latir más. Y entonces uno se pregunta, ay, ¿qué? ¿No estás pidiendo algo? ¿No estás pidiéndome algo? Entonces, ¿de dónde está esa confianza? Uno tendía a tener miedo porque los planes que había, pues, empezaban y no seguían. Él me dijo textualmente, aquí está el plan, escoge tu apartamento, lo vas a separar con $1 millón de pesos. Yo dije, yo no tengo el $1 millón de pesos. Ese no es el problema, que tú no tengas el $1 millón de pesos de un señor turco. Hablaba todo. Ese no es problema para que tú tengas el apartamento. Tú viniste acá a buscarlo y aquí lo vas a encontrar. Me dejé llevar de él y de Dios. Y logramos concretar. ¿Cuál quiere? Bueno, yo dije, el primero no, porque estamos ahí encima de todo. Vamos a coger el segundo. Estamos más protegidos. Bueno, ese es el 102. Apartamento 102 es del señor Rubén Rangel, eso es suyo ya. Usted va a ir allá al lugar donde están construyendo y díganle a la gente, vea este apartamento, yo lo quiero que lo hagan lo más pronto, que ese va a ser el mío, ya lo compré, ya es mío, entonces usted depende de lo que usted haga allá donde están construyendo, en la construcción. Me da 500,000 pesos en diciembre porque fui en noviembre y los otros me lo dan en enero y ya no hay más que hablar. Amén. ¿Qué quiero decirles con esto, mis amados? Cuando tú confías en el Señor, Él no te deja avergonzado. Y el Señor quiere lo mejor para ti. Yo le estoy hablando de un tercer intento. Tal vez en el primero hubiese dicho, ay, Dios, ¿qué pasó? ¿Por qué, Señor? Porque eso es lo que nosotros tendemos a hacer. Preguntar, decir al Señor, ¿por qué? Es que yo soy menos, es que yo no me lo merezco, es que yo ando en pecado, porque a veces pensamos que es que estamos pecando y Dios no nos da porque estamos pecando. No, porque si así fuese, no nos diera, y aún mucha gente que uno sabe que está pecando tiene sus provisiones, porque Él hace la provisión para buenos y malos, dice la palabra. Y allí confiamos en el Señor. Y hoy podemos decir, tenemos un apartamento libre de deuda, pensar pagarlo en 15 años, y eso es mucho tiempo. Pero para la gloria de Dios, hoy lo vivimos. Algunos compañeros de estudio cuando iban a mi casa decían, Rubén, tú vives como un rey. Rubén, tú tienes una casa bonita, tienes, o sea, para la gloria de Dios. Hoy digo, gracias Señor, porque no permitiste el primero, estuviera metido en un lugar que no hay motivos para decirlo. Segundo lugar, no me gusta eso, es un desorden, eso es malo. Y hoy vivo en un conjunto cerrado donde nadie molesta, solo que si yo salgo. De lo contrario, nadie nos molesta. ¿Amén? Entonces, ¿qué pasa, mis amados? Hay que tener la confianza. Amén.
He aquí nuestro Dios, quien servimos, puede librarnos de esa primera vivienda, de esa segunda. Y nos da algo mejor. Él nos va a librar de ese fuego ardiendo, porque dice un fuego es algo que quema, y aún dice ardiendo, o sea que eso está potente, eso está. Y de tu mano, oh Rey, nos librará. Que haya allí confianza en estos varones. Pero no nos basta con quedarnos en que haya una seguridad en ese presente, no nos basta que haya una confianza en ese futuro. La fe nos da fidelidad. Amén. ¿Cuántos creen que tenemos que tener fidelidad? Escuchamos de un Dios que es fiel y muchas veces lo decimos: tú eres fiel, Señor, y yo soy infiel. Y yo he dicho que no me gustaría decir más de esa frase, que yo soy infiel, porque ser infiel da tristeza, amén, a la otra persona, que uno le diga que yo te soy infiel. O la persona aún no diciéndole, sino que se entera que somos infieles, no nos quiere ni ver. Ahora imagínense un Dios fiel y nosotros decimos: Señor, es que tú eres fiel y yo soy infiel. No, o sea, entonces no lo sigamos diciendo. No sigamos diciéndole al Señor eso, que somos infieles. Digámosle al Señor: yo quiero ser fiel. En lo poco, en lo mucho, en lo que tú creas que yo pueda hacer en la obra. Así sea barriendo, recogiendo, haciendo el mandado, lo que haya que hacer, hay que ser fiel en nuestros hogares. Amén. ¿Qué nos brinda la fidelidad? Una eternidad. Y de eso estamos seguros, que nuestro Padre nos brinda una eternidad. ¿Qué hay en mi vida? ¿Qué hay en mi fidelidad para con Dios? Como cristiano, ¿qué me garantiza serle fiel a Dios? Es lo que nosotros tenemos que preguntar. La fidelidad es algo exacto, algo preciso. Amén. Que se ejecuta, que se hace, que se logra en muchas cosas. Dice que es una firmeza, una constancia en las ideas, en las obligaciones que cada uno de nosotros tenemos. Y nosotros vemos en el versículo 18 que dice: y si no, sepas, oh Rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Gloria al Señor. Amén. Amén. Eso es lo que Dios quiere de nosotros hoy. Esa es la fe que el Señor quiere que tú y yo llevemos. No sigamos frustrados. Padre, es que la fe es lo que yo tengo que ver ya. Es que la fe me dice que tengo que ver las cosas. La fe me enseña que tengo que tener seguridad, confianza y fidelidad en lo que yo hago para con Dios. Amén. Y estos hombres estaban seguros, estaban confiados, eran fieles a lo que ellos habían creído. ¿Qué tal nosotros en ese momento, vivir ese momento? Decir: hombre, si yo le sirvo a Dios, hago lo mejor y Dios me va a pagar ahora, me va a poner ahora un ridículo aquí y yo me voy a tener que arrodillar para pasarla y que todo salga bien. No, ellos no pensaron eso nunca. Ellos dijeron: ni hay seguridad en un Dios en el cual les creen. Hay una confianza y como tal hay una fidelidad de que Él me va a librar. Y si Él no me va a librar, igual sigo creyendo, sigo firme en mi confianza, en mi fidelidad para con Dios. Hoy el Señor demanda de ti y de mí que seamos fieles, que no lo hagamos por el momento que nosotros estamos viviendo. Allí nosotros podemos ver en este verso, dice, se trata de que no es una expresión condicional lo que se está viendo allí, que está compuesta por dos cláusulas, una sujeta a la otra. Aquí hay un ejemplo, dice: si no te conviene, déjalo ir. La otra es: me iré si no aprendes a escuchar. Mire la diferencia. Entonces nosotros tenemos que tener claro el Dios en quien nosotros hemos creído.
La fidelidad en Dios no depende de la respuesta esperada. Depende de lo que significa Dios para mí. Amén. Ellos en ese momento no esperaban en una respuesta que Dios les diera. Ellos esperaban en un Dios en el cual ellos habían creído. Amén. Hoy nosotros, mis amados, yo me preguntaba, ¿qué puedo predicar? ¿Qué puedo decir? ¿Qué puedo sacar de allí del rincón, de lo que está allí escondido y mostrar que Dios ha hecho en mi vida? Y por largo rato estuve mirando, no voy a hablar de esto, voy a hablar de aquello, voy a decir, Dios hizo en mí. Pero el Señor no quería que mi prédica fuese así. Yo siento, ¿qué voy a hacer, Señor? ¿Cómo lo hago? Y di vueltas hasta que me llegó a este pasaje. Yo dije, no, si aquí es donde está lo que Dios quiere. Amén. Y eso es lo que nosotros tenemos que vivir hoy en día, mis amados hermanos. El Señor quiere trabajar en nuestras vidas. Nosotros no tenemos que confiar en el Señor por lo que Él nos dé, no. Por lo que Él nos provee. De cierto, Él lo hace. Pero si por cualquier circunstancia no vemos esa provisión, yo igual sigo confiando en el Señor. Yo igual sigo creyendo, porque lo que Él me garantiza a mí ya me lo ha dado a través de su Hijo Jesucristo, y es la salvación de mi alma. ¿Cuántos no hemos orado por nuestros seres queridos? Lamento decir, oramos por mi suegra, Señor, levántala. Pero ella hoy está en un mejor lugar. Ella hoy está gozando. Yo soy testigo de que ella está gozando hoy con nuestro Padre Celestial. No está sufriendo en esta tierra. No, déjanos allí tirada por 1, 10, 20 años. No. El Señor siempre busca y quiere lo mejor. No contestó, entre comillas, una oración que le estábamos haciendo. Y si no, pasa. Seguimos confiando en el Señor. Y si ella no pudo seguir viviendo en esta tierra, está viviendo con Él. No se condenó, está viviendo con nuestro Padre Celestial. Entonces, mis amados hermanos, es tiempo que nosotros nos ubiquemos y digamos, Señor, yo no te sirvo por lo que tú me estás dando, por el desayuno, el almuerzo, la cena, por el trabajo, no. Yo te sirvo por lo que tú significas en mí. Y lo que tú has hecho en mí es mucho más de lo que yo pueda hacer o pueda agradecer a ti en este día, Padre. Cuando nosotros tenemos esa fidelidad de serle fiel a Dios, conociendo y sabiendo que Dios es fiel a nuestra vida, vemos lo que nos dice el Salmo 139:10. El Salmo 139:10 nos dice, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Cuando en los momentos difíciles, en los momentos de angustia, en los momentos en que no sabemos qué hacer, para dónde coger, allí Él está. A mí me encanta repetir una y otra vez cuando dice que su mano está extendida de misericordia, de amor para con nosotros. Y hoy la mano del Señor sigue extendida diciendo, no temas, yo te ayudo. No te enfrasques, no te encasilles en que Él no te ha contestado, no. Solo tú tienes que decir, yo le pedí al Señor esto, y si no se dio, yo sigo confiando en Él. Si así fuese, yo no estuviera aquí predicando, no estuviese diciéndole lo que estoy diciendo hoy, porque tal vez en mi vida hay cosas que no he visto, pero que el Señor ha dado solución de una u otra forma para bien. Amén. Entonces, mis amados, quiero que nos levantemos. Quiero que escuchemos una canción, que prestemos atención a ella. Los que no la sabemos podemos cantarlo, los que no nos las aprendemos